recetas dulces con quinoa para desayunar sin azúcar, sin lácteos, sin gluten. Prueba estas recetas porque te van a encantar. Y para comenzar con estas recetas, vamos a cocinar la quinoa para tenerla siempre en el refrigerador lista para preparar estas delicias. Es muy simple. Vamos a comenzar cocinando media taza de quinoa cruda. La colocamos en un recipiente para lavarla primero. Esto es muy importante. La tenés que lavar tantas veces como sea necesario para retirarle toda la espuma. Si comiste alguna vez quinoa y la sentiste amarga, es porque no estaba bien lavada. Tenés que lavarla aproximadamente 5 veces hasta que ya no salga más espuma en el agua. El agua te tiene que quedar limpia. Una vez que la lavaste bien, la podés dejar en remojo entre 6 y 8 horas o la podés cocinar directamente, como prefieras. Yo la dejé en remojo, ahora la vamos a cocinar y como la cocinamos es media taza de quinoa cruda, una taza de agua, el doble de agua. Tapamos la olla, 20 minutos aproximadamente de cocción hasta que se evapore todo el agua. La dejas enfriar y está lista para guardar. La podés tener en el refrigerador por hasta 3 días y podés preparar cuando quieras estas delicias. Vamos a comenzar con la receta de las galletas. Para hacer estas galletas voy a usar una banana. También podés usar manzana si no te gustan las bananas. Vamos a hacer un puré con la banana y vamos a sumarla a media taza de quinoa cocida. 3 cucharadas de coco rallado, tostado. Si lo preferís lo podés tostar. Más adelante te voy a mostrar cómo tostar el coco rallado. Mezclas estos 3 ingredientes, haces mucha presión y dejas reposar por unos minutos. Mientras tanto vamos a untar con aceite la sartén porque estas galletas son galletas sin horno. Se preparan en la sartén. En total voy a obtener 7 galletas y las voy a cocinar en la sartén. Pero te cuento que si lo preferís las podés cocinar en el horno. Para cocinarlas en el horno las cocinás a 180 grados Celsius por 20 minutos aproximadamente. En la sartén son 3 minutos de cada lado. Cocinás 3 minutos, destapas la sartén, las das vuelta, tapas la sartén y las cocinás por 3 minutos más. Y mira qué bien se ven estas galletas, son realmente una delicia. Si todavía no te suscribiste a mi canal Recetas de Gris, te invito a que te suscribas. Activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Ahora vamos con la segunda receta, quinoa con chía. Una deliciosa opción para comenzar el día, rica en proteínas, en grasas saludables. Vamos a usar 2 cucharadas de semillas de chía, las vamos a dejar en remojo en 1/4 de taza de leche vegetal. Yo voy a usar esta leche vegetal casera de coco que preparé. Te voy a dejar el link para que la puedas preparar en tu casa en la descripción y en el primer comentario. Y te cuento que también puedes usar otras leches vegetales o puedes usar agua, lo que prefieras. Dejamos por 20 minutos estas semillas en remojo y vamos a tostar coco rallado. El coco rallado que estoy usando es un coco rallado natural que no lleva azúcar, se compra en tiendas naturistas. Lo tostás un poquito para realzar el sabor hasta que esté doradito y una vez que está doradito lo podés guardar y podés sumarlo a tus postres, a tus desayunos. Es una excelente opción para darle un sabor especial a tus opciones dulces. Vamos a armar el desayuno, es muy fácil. Una fruta de estación, yo estoy usando mango, que es la fruta de estación del lugar donde vivo. Yo vivo en Brasil y el mango es una fruta en esta época de estación. Y vamos a armar el desayuno, es súper fácil. Vamos a colocar una base de semillas de chía,
Por abajo vamos a colocar por arriba la fruta fresca, en este caso el mango. En tu caso puedes usar cualquier fruta fresca, cualquier fruta de estación. Contame en los comentarios cuál es la fruta de estación en el país donde vivís. Te cuento que esta receta la puedes preparar con fresas, con frambuesas, con peras, con manzanas, mandarinas, con la fruta que tengas en tu cocina, con la fruta que encuentres en el mercado. Bueno, pusimos varias capas de quinoa, capas de semillas de fruta fresca, ahora una capa de el coco rallado tostado que queda increíble y te cuento que para finalizar voy a usar esta fruta. Contame si conoces esta fruta que se llama maracuyá. Seguramente si vivís en un país tropical también la conoces porque es típica de la región. Es una fruta deliciosa. Vamos a sumarla y te cuento que en lugar de maracuyá puedes usar jugo de naranja, jugo de mandarina, jugo de pomelo. Queda fantástico. Estas semillitas del maracuyá también se comen. Bueno, está finalizado esta opción de desayuno. Número 2, súper fácil y deliciosa. Vamos con la tercera receta, es quinoa con leche. Súper deliciosa. Proba esta opción porque también te va a encantar. Vamos a colocar una taza de leche vegetal. Yo estoy usando leche vegetal de coco que hice varias botellas. Es muy rica y es muy fácil de preparar. Acordate que te voy a dejar el link en el primer comentario y en la descripción para que también la puedas preparar en tu casa. Y si no querés preparar esta leche de coco, podés usar cualquier leche vegetal para hacer esta receta. Una taza de leche vegetal y en este caso vas a usar la quinoa cruda. Un cuarto de taza de quinoa cruda bien lavada. Un pedacito de jengibre que es opcional. Cáscara de limón o cáscara de naranja, lo que prefieras. Puedes sumar anís, canela, puedes sumar cardamomo. Y cocinas la quinoa por 20 minutos aproximadamente. Vamos a servirla. Para servirla te cuento que en casa le ponemos un poquito de canela por arriba y unos chips de chocolate sin azúcar y sin lácteos. Y este es un súper desayuno ideal para esos días frescos porque es un desayuno tibio. Si te gustaron estas 3 opciones de desayuno sin azúcar, sin lácteos y sin gluten, déjame un corazón en los comentarios y te invito a visitar mi blog de recetas escritas, recetasdeiri.com.